Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, Miguel Ángel Castellón. Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Gracias. Es un placer tenerte con nosotros en esta nueva temporada que recientemente hemos iniciado. A todos los tertulianos anteriores, a todas las personas entrevistados que he tenido durante toda esta semana, las 2 semanas que llevamos de entrevista, le he hecho siempre la misma pregunta al inicio, porque estamos viviendo unos momentos atípicos, con un inicio de curso político atípico, con un inicio de curso escolar atípico y un verano totalmente atípico. Antes de entrar en lo que nos va a venir en los meses de otoño, ¿qué valoración podemos hacer hasta días de hoy de la situación de esta pandemia que estamos todavía sufriendo y cada vez, por desgracia, cada vez más? Bueno, la verdad que ante una situación sanitaria gravísima, la más grave que hemos tenido en los últimos 100 años a nivel mundial y especialmente en España, sobre todo por su incidencia. La incidencia está demostrada que en España ha sido mucho mayor de la crisis sanitaria que en otros países del mundo. En casos por 100.000 habitantes, ahí están las estadísticas. Pues la verdad que deberíamos de estar, representa una situación, por supuesto, normal, con un drama absoluto para las personas que siguen falleciendo. En el día de ayer fallecieron 197 personas en toda España. Sin duda eso es un drama. Vamos a hacernos una idea, parece que es que no hemos acostumbrado, y eso es lo dramático también de este caso. Cualquier día que hubiésemos empezado la mañana con casi 200 muertos encima de la mesa, claro, ese día todos los telediarios, todas las radios, el país se hubiese entristecido, se hubiese sobrecogido por una noticia semejante. Un accidente de tren, un desastre aéreo, cualquier noticia que hubiese tenido 200 muertos prácticamente, hubiese supuesto un shock. Sin embargo, bueno, pues ayer tuvimos 197 muertos en España y parece que nos estamos acostumbrando a contar muertos como antes contábamos parados, como también contamos parados, o como contamos cifras de puntos del PIB o del déficit y de la deuda española. Sin duda eso es lo más dramático. Eso tiene sus consecuencias en que sea un inicio de curso atípico, un descontrol en cuanto a la toma de decisiones a nivel nacional de los requisitos para poder ir con condiciones de seguridad a las aulas, en las universidades, en los colegios, en la guardería, en los centros de trabajo. Bueno, pues hay más posibilidades de hacerlo. Y luego pues con la economía en una recesión absoluta. La semana pasada la OCDE dijo que éramos el único país, el país en el que la recuperación se iba a retrasar más de todo el mundo, con unos datos de paro que son los peores de Europa, con unos datos de destrucción de riqueza, de PIB, los peores de Europa, y por supuesto, sí, como decíamos antes, los casos, o sea, con el mayor número de casos por 100.000 habitantes. Eso marca cualquier tipo de inicio de curso. Lo que tenemos ante eso es un gobierno del Estado de la Nación, un gobierno de España desaparecido absolutamente, que lo único que está son cuestiones ideológicas, ahora intentando resucitar otro debate sobre la guerra civil, sobre el franquismo, algo que yo creo que en un momento como este, en el que están muriendo a razón de más de entre 150 y 200 españoles al día, yo creo que deberíamos de estar centrados en lo que realmente es importante, que primero es en salvar vidas y segundo en salvar la economía de cientos de miles de españoles, de miles de almerienses que lo están pasando muy mal. En todos los países limítrofes de la Unión Europea, Francia, comisión de investigación, en Italia, comisión de investigación, en Grecia, comisión de investigación, y en España, comisión para el tema del franquismo, de los rojos y de los azules, de la nueva división nuevamente. ¿Eso es lo que verdaderamente demanda la ciudadanía española? Estamos ante un debate artificial creado por el gobierno, sacando y poniendo polémicas encima de la mesa estériles, que llevan solamente al enfrentamiento, que llevan solamente a revivir cosas que superamos en el pasado y que además superamos no olvidándolas, sino llegando a pactos. O sea, hoy estamos después de 40 años, con 40 años de democracia, la época de paz más grande de la historia de España, gracias a que unos señores que no tenían nada que ver en lo ideológico, que no pensaban absolutamente nada
igual, tenían pensamientos absolutamente contrapuestos, llegaron hace 40 años, se sentaron en una mesa y fueron capaces de hacer un acuerdo de concordia nacional. Y ese acuerdo de concordia nacional hizo que España alcanzara las cotas de progreso más grandes de su historia. Hemos alcanzado niveles en todos los aspectos, no solamente económicos, sino sociales, educativos, en definitiva, todo basado y forjado en ese gran pacto nacional de concordia que puso el inicio de la democracia y el fin a una etapa gris y triste para muchos españoles, para España en su conjunto. Lo que no tiene sentido es volver a hacer una revisión de eso. Se puede mirar hacia atrás para ver lo que se hizo mal, que no se vuelva a repetir. Por supuesto, eso hay que enseñarlo en los colegios, hay que explicarlo. Yo veo con mucha tristeza como los españoles de ahora, los jóvenes de 18 o 20 años, pues no sepan, por ejemplo, no conozcan la historia de España, y que lo que haga el gobierno es intentar contarle una parte o una historia sesgada. Como también me preocupa, por ejemplo, que no conozcan quién es Miguel Ángel Blanco, qué pasó con ETA, qué pasó en el País Vasco. Pues son hechos muy sustanciales y muy importantes que ha habido en estos últimos 40 años de la historia reciente de España. Con lo cual yo creo que hay que dejarse de los temas estériles, los temas que pueden provocar división, los temas que provocan enfrentamiento, sobre todo los temas que no solucionan los grandes problemas de la gente, de los españoles de hoy, que son dos: no morir como consecuencia del coronavirus y de su incidencia en España, como decíamos, la más grande en un país, en cualquier país del mundo, y no morir de hambre como consecuencia de que el Estado no está al lado de aquellos que lo están pasando mal, porque la crisis sanitaria ha traído también aparejada una crisis económica de unas dimensiones pues muy pocas veces vistas. Durante el estado de alarma, un único gobierno, el mando único por parte del gobierno de España, pasa el estado de alarma. ¿Dónde está el gobierno? Porque le pasa la pelota a las 17 comunidades, 17 protocolos distintos, 17 formas distintas de llevar a cabo esta situación, y mientras tanto el gobierno, Pedro Sánchez, de vacaciones. Sí, el gobierno aprovechó que los presidentes autonómicos pedían diálogo con las comunidades autónomas para hacer las cosas, porque lógicamente la incidencia, los medios materiales, humanos, la incidencia de la enfermedad, la sociología, la demografía no es igual en Galicia, en Murcia, en Cádiz o en Gerona. Los presidentes autonómicos de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, le pedían a Pedro Sánchez corresponsabilidad en las decisiones, que contaran, sobre todo porque parte de las decisiones que se tomaban por el gobierno de la nación, por el mando único establecido por Pedro Sánchez, tenían que desarrollarlas y ponerlas en marcha las comunidades autónomas y algunas los ayuntamientos, pero sobre todo las comunidades autónomas que tienen competencia sanitaria. Todos los presidentes autonómicos lo que pedían era corresponsabilidad, pedían no enterarse los domingos a las 6 de la tarde en una videoconferencia de lo que iba a publicar el Boletín Oficial del Estado esa misma noche a las 12 de la noche. Pedían que se estableciese un diálogo sincero, leal y colaborador ante una situación de extremada gravedad en el que morían y siguen muriendo, claro, cientos de españoles cada día. Eso es lo que pedían, y el gobierno lo que está es en la táctica, en el tacticismo, en la demagogia, pero sobre todo lo más importante y lo más desagradable, porque se está llevando la vida de muchos españoles por delante, en ese tacticismo de a ver si puede endosarle la culpabilidad, la responsabilidad a otras personas. Igual que si la selección española de fútbol gana un mundial, pues es un hecho que celebramos en toda España. Es un hecho que el presidente del gobierno de hecho va y recibe a esa selección española. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, porque creo que con ese tipo de ejemplos es como se visualiza de una manera mucho más gráfica. Lo que no es normal es que el presidente del gobierno esté ahí para hacerse esa foto, para dar ánimo también cuando esa selección se va a jugar un mundial, y que ante la crisis sanitaria más grave del último siglo y medio, el presidente del gobierno se vaya 20 días de vacaciones y ahora siga desaparecido, y lo único que se dedique es atizar a medios afines, judiciales y periodísticos para generar enfrentamiento con comunidades autónomas donde el PSOE no gobierna. Creo que eso es desleal no con el Partido Popular,
desleal no con otras siglas políticas que no son el PSOE, sino desleal con los españoles que lo están pasando francamente mal. Durante todo el verano, el sector del turismo, está ahí, los datos están ahí encima de la mesa, ha sido un caos absoluto, no han podido llegar ni muchísimo menos las cifras de años anteriores por la situación en la que nos estábamos encontrando. Se ponen en marcha los ERES, los ERTES en este caso, luego los ERES que están ahí, pero ¿hay almerienses que hayan cobrado los ERTES? ¿Hay alguno que se pueda decir claramente que están cobrando, que se están cobrando estas ayudas en este caso? Estamos ante una situación sin duda de extrema gravedad. En una provincia como la nuestra, que vive principalmente de tres sectores, por un lado el sector agrícola, lógicamente, que ha subsistido a la pandemia y al final hay que seguir alimentando a Europa y yo creo que se ha hecho un buen trabajo por parte de nuestros agricultores, que son nuestro gran orgullo. Pero luego tenemos a muchísimas familias que dependen del turismo, muchísimas. Hemos terminado el mes de agosto con 4.900, un poquito más de 4.900 trabajadores sujetos a un ERTE como consecuencia del coronavirus, de la pandemia. Sí, de las consecuencias económicas derivadas de la enfermedad del coronavirus. O sea, ERTE de fuerza mayor. Esos 5.000 almerienses casi que han terminado agosto en un ERTE, hoy están en una situación de desesperanza y sobre todo de preocupación y de angustia tremenda, porque no saben si esos ERTE van a durar hasta final de mes, no saben si se van a prorrogar hasta final de año, no han tenido muchos de ellos ingresos en este verano, solamente los derivados de esos ERTE, o sea, están sujetos a un subsidio que no saben si va a perdurar en el futuro. Por tanto, la angustia es gravísima. Tenemos en la provincia a 40.000, a 60.000, autónomos. 60.000 autónomos, gran parte de ellos de la hostelería, gran parte de ellos del comercio, del los turismo, que levantan la persiana todos los días. Pues autónomos que están francamente mal. Hemos tenido una ocupación que no ha llegado casi al 40% de la provincia de Almería. Eso quiere decir que hay muchísimas familias almerienses que no han tenido ingresos y que hay muchísimas familias almerienses que si han tenido algunos ingresos son como consecuencia de los ERTE. Eso ha querido decir que han cobrado menos como consecuencia de eso, sus ingresos han bajado, algunos no llegan a final de mes porque lógicamente sus obligaciones con hipotecas, con gastos escolares, con gastos fijos, luz, agua, en definitiva con lo que tiene que afrontar una familia, pues son mayores que lo que pueden hacer frente con ese subsidio, y luego la desesperanza y la angustia de no saber si ese subsidio se va a prorrogar más allá de cuando está aprobado por el gobierno. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar una gran propuesta de un plan de choque para que yo creo que debe de concitar todos los apoyos de todas las fuerzas políticas, porque acoge muchas medidas, y es amplio, pero son medidas muy razonables. Los autónomos no pueden estar pagando cuota a la seguridad social si tienen la persiana echada. Obvio. Pero no solamente, los autónomos no pueden estar pagando la cuota que pagaban cuando facturaban hace un año lo que facturaban. Si sus ingresos han bajado menos, están mermados, porque no solamente es eso, no solamente tenemos a los autónomos que han cerrado la persiana y que no pueden abrir, también tenemos muchos que están abiertos como un acto voluntarista por ir todos los días a trabajar, por una cuestión casi psicológica, casi de orgullo y casi de decir, oye, tengo abierto a ver si consigo yo mismo sobreponerme a esta crisis. Pero lo cierto es que los ingresos se han visto mermados en un 50, en un 60, en un 70% de casi todos los autónomos que dependen del sector hostelero o del sector del comercio. Por tanto, también pedimos que a esos hosteleros que han abierto la persiana, pero que sus ingresos con respecto al año pasado se han reducido, por ejemplo, en más de un 50% como consecuencia de la crisis económica producida por el COVID, pues que también tengan sus bonificaciones en la seguridad social, en las cuotas a la seguridad social. Por supuesto que los ERTE se tienen que prorrogar hasta el año que viene. Tú decías, están llegando. Bueno, están llegando. Lo cierto es que también hay almerienses que aún no han cobrado ERTE o que están teniendo problemas en sus pagos, en sus ingresos mensuales. Y eso es un absoluto drama. Quien además de no poder ir a trabajar está sujeto a un subsidio y ese subsidio no le llega, como tampoco está llegando el ingreso mínimo vital. ¿Qué es la que te iba a preguntar? Otra cosa que se sacó el gobierno de la manga, en el estado de alarma, ingreso mínimo vital, pero que creo que a día de hoy pocos son los que han cobrado ese ingreso mínimo vital. Hemos hablado de los autónomos, que son los grandes perjudicados de esta crisis. Hemos hablado de los trabajadores que están
en un sujeto a ERTE porque como consecuencia de que su empresa pues haya visto disminuida su actividad producto de la crisis económica, pero sin duda hay gente que es la gente más vulnerable, que lo está pasando muy mal. Hay gente que no tiene derecho a un ERTE o que no le ha llegado, hay gente que con un ERTE no puede pagar, hay gente que no ha podido beneficiarse de los ERTE porque estaba recién empleada, no llevaba un año de vigencia de contrato. En definitiva, muchas situaciones personales que están siendo dramáticas. Hay gente que está al borde de la quiebra económica, de la ruina familiar más absoluta, y para eso tenemos que estar ahí. Claro. Para eso ahí sí tiene que estar el Estado, ahí sí tiene que estar el gobierno, ahí sí hay que poner debates encima de la mesa para ver qué se puede hacer. El ingreso mínimo vital, que fue una medida que nosotros compartíamos la filosofía, no como la presentó el gobierno del PSOE y de Podemos, es como una medida absolutamente populista y que no era adecuada a la situación real de las familias. Nosotros creemos que pues se presentó como una medida populista y una medida de artificio, al final una medida propagandística. Ahora resulta que además es ineficaz, absolutamente ineficaz. Claro. Hemos preguntado en el Congreso, a ver si nos lo quieren decir, porque últimamente nos dan poquitos datos, nos están absolutamente obstaculizando nuestra labor de oposición. Hemos preguntado cuántas solicitudes de ingreso mínimo vital hay en Almería, cuántos se han concedido y cuántos se han cobrado, que ahí está el quid de la cuestión. Creemos que en torno a un 5% solamente de los solicitados han cobrado parte de ese ingreso mínimo vital. Y hay que poner de manifiesto que pues habrá mucha gente que no le haga falta ese ingreso mínimo vital y lo haya podido solicitar, porque ya te digo que estaba mal formulado el proyecto de ley mediante decreto, pero lo que sí es cierto es que hay mucha gente que ese ingreso mínimo vital es el único mecanismo de supervivencia para salvar a su familia y que sin duda no le está llegando. Debido a la situación de pandemia en todo el mundo, en Europa, pues se han conseguido una serie de fondos en los que ya desde el Partido Popular estáis pidiendo, ojo, que el reparto sea equitativo y que llegue a las provincias, lógicamente, y lógicamente a la provincia de Almería. Efectivamente, Europa ha articulado una serie de ayudas del fondo para la reconstrucción de la economía europea, que sin duda va a tener una importancia vital en la reconstrucción de las economías de la zona euro. Nosotros lo que hemos propuesto en el Congreso de los Diputados, lo primero es que se articule una comisión independiente del gobierno, independiente también de la oposición, por supuesto, de expertos gestores, de expertos economistas, de expertos líderes de empresas, de grandes empresas españolas, para que esos fondos que van a llegar, esos 140.000 millones de euros, vayan destinados a financiar la reconstrucción de nuestra economía, la reconstrucción de la economía de las empresas, la reconstrucción de la economía de los autónomos y la reconstrucción de la economía familiares, destinados a lo que tiene que ir, y no destinados a sufragar políticas ideológicas, que es lo que nos tememos que va a hacer y va a poner encima de la mesa el PSOE y Podemos. Por eso yo creo que al gobierno nada debe de temer que esas ayudas vayan encaminadas a los sectores críticos que tienen que modernizarse, que tienen que avanzar, que tienen que acogerse a una transición en el mundo digital, porque sin duda esa modernización de ella depende que puedan ser más competitivos y que puedan vender mejor sus productos a nivel nacional, pero también para exportar. Por tanto, nosotros vamos a hacer una ronda de contactos con el sector agrícola, con el sector de derivado de la piedra, en la zona del mármol, y también con el sector turístico, y también vamos a hablar con el sector relacionado con las energías renovables. Creemos que hay mucho potencial en la provincia de Almería y que en Almería no podemos dejar pasar de largo que vengan fondos para que la economía almeriense se modernice, sea de vanguardia, y que sin duda nuestros productos, que los tenemos de primera calidad, pues se vean acogidos a mejoras en cuanto a la eficiencia para hacerlos, para producirlos, y por supuesto también en la mejora de sus canales de comercialización, sobre todo fuera de España, fuera de nuestra frontera, que es donde vendemos prácticamente los productos de la piedra y donde vendemos también, por supuesto, los productos agrícolas, y de quien dependemos para que el turismo no caiga y no nos pase como nos ha pasado este verano, que como consecuencia de que muchos países cerraron sus fronteras a venir a España,
pues hemos tenido una ocupación muy baja. Miguel Ángel, la última ya, la situación estamos viendo como últimamente la llegada de mucha inmigración, muchas pateras. Creo que en tan solo 2 días hemos tenido cerca de 25 pateras con 60, 70, 80, 90 personas que están entrando. Y claro, la situación en la que nos encontramos con el tema de la pandemia, complicación a la hora de recepcionar a esas personas. Estamos sufriendo una presión migratoria absolutamente desbordante. La gente quizás no es consciente de ello, pero tenemos a la policía y a la Guardia Civil sin medios, a la Cruz Roja dando todo lo que pueden, porque hay un absoluto drama que además propiciado por una auténtica mafia del tráfico ilegal de seres humanos. Sin duda hay gente que lo está pasando mucho peor que nosotros. Obvio. El Mediterráneo va hacia abajo, pues la gente lo pasa muy mal y su esperanza es buscarse y labrarse un futuro mejor, pero esa esperanza está siendo truncada y utilizada por las mafias que trafican no solamente con humanos, sino también con su vida y con sus esperanzas. Frente a eso el gobierno no puede estar cruzado de brazos. No puede ser que en lo que va de año hayan llegado miles de inmigrantes ilegales a Almería, que lo hayan hecho en unas condiciones humanas, sanitarias, absolutamente preocupantes, primero para ellos, primero para los que se juegan la vida viniendo aquí, pero sin duda también para los que estamos aquí, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los sanitarios, para la gente de vigilancia aduanera, en definitiva para para el personal sanitario que tiene que revisarlo, en definitiva, que tiene que atenderlos, en definitiva para toda la gente que está ahí dando el callo y que no tiene los medios y que están absolutamente desbordados porque la presión, como digo, es absolutamente desbordante. El gobierno de la nación tiene todas las competencias en materia de inmigración, tiene las competencias en materia de fronteras, tiene las competencias en materia de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, con lo cual la competencia en salud sanitaria es de la Junta de Andalucía. Lo que no se puede hacer es descargar toda la presión en los servicios sanitarios de Almería, que tienen sin duda un mérito grandísimo por estar haciendo frente a lo que están haciendo frente, y que eso además se vea agravado porque no estamos cumpliendo nuestra obligación o porque estamos haciendo dejación de funciones en una tarea que es primordial para garantizar la seguridad primero de los españoles, pero también sin duda la seguridad de aquellos que se están jugando la vida con una esperanza falsamente prometidas por las mafias que trafican con sus vidas. La última silla, otoño preocupante finalmente, ¿no? Porque después de todo lo que hemos hablado, la incertidumbre más aún con la situación de pandemia que estamos viviendo, pero es que tampoco vemos que por parte del gobierno tampoco se mueva mucho. Luego la preocupación está ahí. Un otoño muy preocupante en lo sanitario, sin duda los rebrotes van a seguir subiendo y frente a eso no podemos estar descoordinados, tiene que haber una coordinación absoluta, y la coordinación implica diálogo, implica toma de responsabilidades, asunción de responsabilidades compartidas, por supuesto, pero el gobierno tiene que estar al frente de la peor crisis sanitaria que hemos vivido, como decía, antes de los últimos 100 años, y por supuesto muy preocupante también en lo económico. A mí me preocupa muchísimo que haya muchos negocios que desgraciadamente no van a volver a abrir después de la crisis del coronavirus. El Banco de España decía el pasado martes que no vamos a recuperar el nivel económico hasta dentro de 3 años. Eso quiere decir que por el camino se van a quedar muchas persianas cerradas, muchos locales, muchos restaurantes, muchos bares que ahora están cerrados, parece que transitoriamente, pero que desgraciadamente cuando pase Navidad no van a poder abrir porque tendrán que hacer frente a renovación de contratos de alquiler, tendrán que seguir haciendo frente a costes fijos, tendrán que seguir viendo cómo reciben algo de ingresos y todo parece indicar que van a pasarlo muy mal. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que hacer algo, el gobierno tiene que tomar la rienda de esta situación, no podemos estar esperando que esto pase
y mientras sacar otros debates, porque sin duda, ya lo decía el otro día también, la OCDE, somos los que mayor hemos sufrido las consecuencias, no solamente en vidas humanas por cada 100.000 habitantes de España, del mundo, sino que somos los que estamos destruyendo más nuestra economía y estamos llegando a unas tasas de paro, las mayores tasas de paro de toda la Unión Europea, y sobre todo preocupante, las mayores tasas de paro juvenil, con cerca de un 50% de jóvenes en paro que quieren trabajar y no pueden. Miguel Ángel Castellón, diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Intel Almería. En cuanto a tu extensa agenda, que sabemos que estás mucho tiempo en Madrid, las pocas veces que puedas venirte, nuevamente por aquí para contarle a los almerienses el trabajo que estés realizando desde el Congreso de Diputados para intentar paliar un poco la situación que estamos viviendo. Muchas gracias a todos, es un placer siempre venir por aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.